Cuando yo tenía 2 semanas de nacido, mi papá decidió irse como misionero a México. Y yo a las 2 semanas ya estaba montado en un avión, yéndome con mi papá y mi mamá a México como misionero. Y estuvieron allá 2 años y medio sirviendo tiempo completo en la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, ganando a estudiantes para Cristo. Pero detrás de eso había un sacrificio que él estaba haciendo, porque mi abuelo era un hombre de negocios y tenía aspiraciones con su hijo. Y se fueron y no tenían realmente nada de dinero, porque mi abuelo le dijo: no te vamos a dar nada, si te vas por esa ruta no te doy nada. Entonces imagínense qué difícil para alguien. Pero él decidió seguir a Cristo y a su llamado, porque mi papá tenía planes y mi abuelo tenía más planes para él también, pero Dios tenía unos planes. Qué alegría compartir con ustedes. Buenos días para todos. Desde hace 23 años fue la primera vez que vine a este sitio, a esta capilla, y han sido, cada vez que estamos en la localidad, tenemos familia ahora acá y hemos servido acá, así que es un honor realmente, y gracias Bernick, para mí un privilegio. Y gracias a todos por la oportunidad de poder compartir alrededor de la palabra de Dios. Para eso venimos a exaltarle, ¿verdad? Hoy el tema, dentro del contexto de lo que para nosotros es el discipulado, es el tema que como iglesia se está abarcando. Y quiero decirles que ser discípulo de Jesús no es cualquier cosa. ¿O sí es? No, ¿verdad? Hay un desafío. Lo que voy a hablar hoy es el desafío de ser un discípulo de Jesús. Ustedes saben que el discipulado es mucho más que solamente compartir y sentarse a escuchar enseñanzas. Tiene que ver más bien con seguir a alguien, ¿sí? Seguir a alguien. Ese es el contexto general dentro del texto que vamos a estar estudiando hoy, de la palabra de Dios. El que ha sido un discípulo sabe lo que significa. Hay una persona que ha dicho una vez: ¿usted sabe quiénes van a estar en tu funeral? ¿Sabe quiénes van a estar en tu funeral? 3 tipos de personas solamente. Tu familia, obviamente, ¿verdad? Bueno, esperamos, ¿verdad? Que la familia esté ahí. A quienes tú hayas discipulado y quienes te han discipulado a ti. Esos son los que van a estar ahí, la gente cercana. Jesús entendió, y dentro de lo que vamos a ver, la importancia, lo crucial de sabernos que involucrarse en esto de seguir a Jesús implica también con otras personas estar de cerca, creciendo en Él y creciendo y, digámoslo así, llegando a ser aquello para lo que Dios nos ha creado, ¿verdad? Entonces, es aceptar las creencias del Maestro, pero no solamente para saberlas. Esta canción que mi esposa recién cantó, que ya seguramente se dieron cuenta de que fue lo que me enamoró de ella, ¿verdad? Esa voz y esa pasión por cantarle al Señor. Pero quiero decirles que no solamente uno escucha, uno viene aquí el domingo a escuchar, pero con el objetivo de que vayas a aplicarlo mañana, o esta misma tarde, o hoy mismo. Y de eso se trata, de cómo nosotros, de lo que aprendemos, escúcheme esto, del Maestro, de Jesús, vamos y salimos a poner en práctica. Vamos a obedecer todo aquello que vamos conociendo. No se trata de poner en práctica algo que no entiendes. Se trata de ir poniendo en práctica, aunque sea que si tú entendiste hoy un poquito de lo que dice la Biblia, que ese poquito vayas y lo pongas en práctica. Eso es la expectativa de nuestro Señor. Pero déjeme decirle que entonces, bueno, en resumen, es ser aprendiz, pero también es ser aplicador de los aprendizajes, porque si no, entonces se queda todo aquí en la mente y no se lleva ni al corazón, ni a las manos, ni a la acción. Entonces, a la final, Dios quiere que lo que aprendamos de Él se convierta en nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir todos los días. Déjenme poner un poquito en contexto esto de discipulado. Ustedes saben que cuando estaba Jesús aquí en la tierra, la educación ocurría, los papás les enseñaban a sus hijos acerca de la Torah, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Si usted agarra ahí, ¿verdad? Ve los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense, papás, ¿dónde están los papás aquí? ¿Verdad? Imagínense que en la época de Jesús el discipulado realmente ocurría en la casa. Hasta los 13 años los niños se sentaban con sus padres y su papá era el que les enseñaba acerca de la Torah.
A partir de los 13 años ya era opcional. Si había un llamado, decía, oye, ese muchacho como que, ese niño, ese joven, como que tiene buena capacidad de entender las cosas de Dios y quisiera irse a otro nivel, a llegar a ser un maestro de la ley, alguien que enseñara a otros. Entonces él se tenía, escuchen esto, se tenía que buscar acercar a un maestro. Y el maestro tenía que aceptarlo, o no, porque además los maestros no tenían capacidad para andar con miles de personas. Y aquí viene la razón por la que le estoy diciendo esto, porque Jesús tuvo que elegir a 2, él no podía lidiar con 5,000, ¿verdad? Él compartía con 5,000, pero él resumía su interacción a unos pocos. Y de esos 12 había 3 que eran como más especiales y que los tenía ahí cerquito, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo todo esto? Bueno, porque el asunto de seguir a Jesús es un tema de tener una disposición de estar cerquita de Él. Yo quisiera que juntos vayamos un momento para que pongamos sobre la mesa el texto bíblico sobre el que vamos a estar hoy compartiendo en estas 6 horas que me dio el pastor Bernick, ¿verdad? Hoy, ¿cuántos están dispuestos hasta las 4 de la tarde? Hoy vamos, nos esquivamos el almuerzo. ¿Cuántos están dispuestos, verdad? Porque estamos hablando del costo, del desafío, del reto, del discipulado, ¿verdad? No es cierto. Vamos, ¿ah? Ayuno y oración. Un domingo, ¿verdad? Después que uno ya tiene ese hábito de ir a compartir con la familia. Pero bueno, vámonos en Lucas 14, vamos ahí en su Biblia. Y si no tiene Biblia, yo no sé cómo es la práctica, pero hoy en día en el internet hay, así que lo puede buscar por ahí en su teléfono si quiere. Dice Lucas 14, 25, vamos a buscar Lucas 14, 25. Yo quiero que veamos el escenario. Está Jesús yendo hacia Jerusalén en una jornada. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús en camino hacia Jerusalén. Y él se paraba en un pueblo y hablaba con los fariseos, hablaba con las multitudes, hablaba con un grupo pequeño, pero dice que él estaba enfilado hacia Jerusalén. Lo que significa que él estaba claro de la misión para la que vino, que iba a morir en la cruz. Pero fíjense esto, mientras él iba, había gente que venía con él. Y yo quisiera que veamos en ese contexto un grupo grande de gente que venía siguiéndole porque lo estaban haciendo a él su maestro. ¿Se acuerdan lo que les dije? A partir de los 13 años tú elegías a quién querías seguir. Y es déjeme decirle, una opción voluntaria. Nadie está obligado a seguir a Jesús, pero lo mejor que nos puede pasar en la vida es seguir a Jesús. Y de eso se trata el discipulado, es dejarse enseñar, pero no es que yo me paro aquí y Jesús que venga a mí, no, es que yo voy a donde está Él. Pero vamos a ver, dice capítulo 14, versículo 25, lo tienen ahí Lucas, dice, grandes multitudes iban con Él. Repita conmigo, grandes multitudes iban con Él. Véanlo así, va Jesús caminando y venían grandes multitudes y dice, ¿qué dice luego? Dice, y volviéndose. Es decir, se volteó a los que le seguían, ¿verdad? Yo estoy poniendo esto dramatizándolo un poquito. Se volteó a todos ellos y les dijo, vamos a ver qué les dijo. Les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea que después que haya puesto el cimiento no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O cuántos de ustedes, voy a hacer un paréntesis, no está en la Biblia, dice, empieza a arreglar la troca, como le dicen, ¿verdad? Y dice, le va a poner esto, le va a poner lo otro, pero después, ay, no me alcanzó y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Yo sé que eso no le ha pasado a nadie aquí, ¿verdad? Ajá. Pero lo que está diciendo aquí es que si te metes en un proyecto, saca bien la cuenta, ¿verdad? Saca bien la cuenta de lo que esto implica. Y después dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera, vamos a repetir esa palabra, cualquiera de vosotros, ¿verdad?, que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok, entonces estaba gente siguiendo a Jesús, pero Jesús se vuelve a ellos y les da un mensaje inspiracional y motivacional, ¿verdad? No, como que no era muy motivador. ¿A cuántos de ustedes les parece que esa porción es de ánimo, de aliento, de inspiración? Más bien es como que Jesús diciendo, ¿ustedes están seguros que me quieren seguir? Porque era como que, esto no es un juego de carrito. Pero déjenme decirle de antemano, no es que Jesús no quería que lo siguieran. Es que él lo que les estaba diciendo es que seguir a Jesús tiene un costo, tiene un valor, tiene un precio. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a pagar ese precio? Y al final de hoy yo les voy a compartir la bendición de lo que representa seguir a Jesús. Nosotros somos los beneficiados de seguir a Jesús. No es Jesús el beneficiado de que tú lo sigas a Él. O sea, cuando tú vienes a la iglesia, ¿quién sale más beneficiado? Nosotros, ¿verdad? Cuando tú creces en la palabra, adivina quién sale más beneficiado. Tú, ¿verdad? Somos nosotros los privilegiados. Entonces, Jesús, si ustedes me preguntan a mí me parece que Él repelía a las multitudes. Decía, no, yo esto de las multitudes, porque, ¿y saben por qué? Porque eso es como una iglesia un domingo. Cualquiera se pierde entre la multitud, pero cuando te toca hablar uno a uno, ahí esa es otra historia, ¿verdad? Porque uno un domingo viene y se sienta y tranquilito ahí, nadie sabe nada. Pero Jesús decía, ya va, si tú estás siguiéndome, sígueme y está dispuesto a tener una relación uno a uno conmigo, que podamos hablar y yo te enseño y crece y te va a enseñar a través de su palabra. Entonces, Él fue sincero, Él habló de las dificultades, de los peligros y de los sacrificios de seguirle. Ustedes saben quién fue Winston Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro en Gran Bretaña y cuando estaba a punto de empezar la guerra, o ya estaba en cierne la Segunda Guerra Mundial, él le tocó en un momento enfrentar, hay de hecho una película por allí que recién salió sobre ese acontecimiento, muy interesante, pero él le tocó enfrentar a los alemanes y tuvo que tomar la decisión él de si se enfrentaban o no. Saben que Gran Bretaña es una isla, ¿verdad? Y ellos tenían que entonces empezar a enviar a atacar lo que estaba pasando en el resto de Europa. Y había una evidente superioridad. Y ya había un frente por allá que estaba tomado ya por los alemanes. Y él tenía que tomar la decisión. Entonces cuando se dirige al Congreso de su nación, él se paró allí y no les creó falsas expectativas. No es que, no, vamos a la guerra, que les vamos a ganar. No, él se paró ahí. ¿Saben cuál fue el mensaje de él ante la realidad, la dura realidad, la difícil realidad? Él les dijo, todo lo que yo les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Wow, qué motivador, ¿verdad? O sea, cuando estamos, fíjense, hay otra historia también de un capitán de acá de los Estados Unidos, cuando la guerra de Vietnam, que estaba a punto de irse a lo que llamaban el Valle de la Sombra de la Muerte en Vietnam. Todos los escuadrones que habían ido antes de él los habían aniquilado a todos. Entonces, yo les quiero que ustedes que se pregunten, si a ustedes les tocara dar un mensaje motivador a todos los soldados que van a ir a ese sitio al que todos los escuadrones que han mandado los han matado, ¿cómo motivas tú a esa gente? Él se paró y dijo, mire, yo no les puedo prometer muchas cosas aquí. Lo único que sí les prometo es que vivos o muertos, todos regresaremos bien a casa. ¿Qué les parece ese mensaje motivador? Vivos o muertos, todos, yo seré, le dijo él, yo seré el primero que dé el primer paso para enfrentar al enemigo y el último en retirarme. Eso sí se los prometo. Yo voy a hacer, mientras yo esté ahí, dice, y vivos o muertos todos regresaremos bien a casa. No parece un mensaje motivador. Bueno, así tampoco parece un mensaje motivador el de Jesús, ¿verdad? Pero lo que nosotros como seres humanos necesitamos es realidad. Y tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago yo?
con la dura realidad. Voy adelante y si voy adelante voy con ganas, con entusiasmo, con buena actitud, pero sabiendo que Dios, Jesús en este caso, buscaba, escúcheme esto, discípulos de calidad. No la cantidad, sino la calidad. Entonces, si yo me analizo cuán buen discípulo soy yo de Jesús, ahí empiezo a querer crecer en estas tres dimensiones. Yo quiero compartir hoy, resumidas cuentas, tomando del texto, 3 dimensiones de si verdaderamente yo estoy comprometido con ser un discípulo de Cristo o no. Entonces, la primera, ¿dónde está? Vamos a ver el versículo 26, ahí. A ver, téngalo ahí. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 26? Nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas. Ok, voy a hacer un paréntesis. Lo primero que dice es aborrecer a todo ese poco de gente, ¿verdad? Parece que entonces tiene un contexto relacional, pero después dice, y aún también su propia vida. Entonces son aborrecer, pero ya voy a hablar, porque hay mucha gente que cuando lee esto piensa que aborrecer a los papás y a los hijos significa que no le vas a hablar más nunca, que ahora los vas a olvidar, los vas a echar a un lado, y eso no es lo que dice ahí. Lo que pasa es que no suena así, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? En este primer contexto es poner el amor en perspectiva, el amor a las personas importantes en perspectiva. Aborrecer significa solamente amar menos. En el contexto de lo que está escrito aquí, lo que significa es decir, que tú no puedes llegar a querer ser un discípulo de Jesús si tú amas más a tu abuelita que a Jesús. Yo no estoy diciendo, ahí Jesús nunca le está diciendo a nadie, deja de amar a tu abuelita, deja de amar a tus padres, a tus hermanos. No, porque déjeme decirle una cosa, cuando Jesús viene a tu vida y cuando tú te acercas más a Jesús, Él te va a dar más amor por tu abuelita, te va a dar más amor por tus padres, por tus hijos, por tus sobrinos, como en el caso mío que tengo a mi sobrino aquí, ¿verdad? No es que te va a dar menos amor, te va a dar más amor, pero tú tienes que ponerlo a Él primero. ¿Qué pasa cuando Jesús te pide algo que está en contraposición con algo que ha sido una tradición familiar? Ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Ahí es donde viene el asunto. Cuando te pide Jesús que hagas algo en Semana Santa, que sirvas en Semana, cuando toda la tradición de tu familia dice, es que nos reunimos en Semana Santa a compartir. ¡Ey! ¿Qué amas más tú? Ahí es donde está. Eso no significa que tú no los amas a ellos, pero si pones a Jesús por encima. Entonces no es que los vamos a dejar amar, sino que ahora aprendemos a amar más a Dios que a ellos, que es diferente. Entonces, con Cristo en el centro de nuestro amor, nuestra capacidad va a aumentar. Pero, así como cuando nace un niño nuevo, los padres tienen amor extra, ¿sí? O sea, no es que ¿cuántos tienen? Levante la mano aquí, ¿cuántos tienen más de 2 hijos? ¿Dos hijos o más? Ok. Cuando los que tenemos, yo tengo 2 hijas, una de 10 y una de 7, y no fue que cuando nació la segunda hija, yo dividí el amor que tenía por la primera ahora en 2, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Uno como que se le crece el corazón, ¿verdad? Dice, yo tengo ahora mucho amor por mi primera hija y tengo también mucho amor por mi segunda, y si tuviese tercero y cuarto y quinto, el problema ya es después de 12 ya sí es diferente, ¿verdad? No es cierto. El asunto aquí es que lo que Jesús nos está diciendo es, yo lo que siempre quiero mantener es ser el primero, que tú me ames más que tus hijos inclusive, que me ames más, porque eso en nuestra cultura hispana, latina, los hijos, no, ellos son mi sangre. No, ya va. Si tú amas a Jesús, lo pones de primero a Él, incluso por encima de tus hijos. Wow, es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero es lo que Él está esperando. Pero inclusive, lo otro que nos dice acá es aborrecer tu propia vida. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen planes, proyectos en su vida? ¿Verdad? Cosas que les gustaría. Y fíjense, yo una vez me hice una pregunta a mí mismo. ¿Esas aspiraciones personales las consulté con el Señor o yo las puse y quería que Jesús bendijera mi proyecto de vida? Porque lo que nos está diciendo Jesús aquí es que cualquiera que tenga, ¿qué es lo que dice? Que no aborrezca su propia vida. ¿Qué significa aborrecer mi propia vida? Es decir, Señor, yo puede que tenga un pocotón de planes, muchos planes, pero
la realidad es que si tú tienes un plan mejor, yo estoy dispuesto a soltar todos esos planes completicos porque tus planes siempre van a ser mejores que mis planes. Y aborrecer mi vida no es que yo, mi vida sí es horrible, fea. No, eso no es lo que dice acá. Lo que significa es que mis aspiraciones nunca van a ser mejores que las aspiraciones que Dios tenga. Entonces nosotros nos tenemos que poner en sintonía, acercarse al maestro, lo que significa decirle, Señor, yo tenía planes, mi familia tenía esto, quería lo otro, quería muchas, y está bien, yo no estoy diciendo que no tengan aspiraciones, pero el asunto es venir a filtrarlas y a consultarle al Señor a ver si Él tiene incluso mejores planes para nosotros. Y si tú no estás dispuesto a soltar tus planes para entregarle, para abrazar los planes de Dios, entonces aquí dice, no eres digno de ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Es un gran reto. ¿Es un gran reto? No. Porque la cultura en la que vivimos nos dice, no, tienes que tener sueños, entonces compras la casa, y entonces esto, y lo otro, ¿verdad? Y la familia, y la familia, y la familia, y la familia, y está bien. Pero Jesús está diciendo, la familia es importante, pero cuidado, yo soy más importante. Yo recuerdo, nosotros venimos de Venezuela de un contexto de estar discipulando y pastoreando por muchos años. Hace 2 años y medio nos vinimos a Oklahoma City y ahí estamos instalados, estamos a la orden allá. Solamente que no vayan todos a la vez, ¿verdad? Pero estando en este contexto, nosotros hemos visto muchas cosas. Y yo he visto de cerca gente en la iglesia que una vez tú le dices, mira hermano, sabes que necesitamos un gran apoyo, tú tienes buenos dones y talentos en esta área, necesitamos un apoyo tuyo tal día con esto y esto. Dice, hermano, lo que pasa es que ese día ya tenía algo con la familia. Ok, se entiende, ¿verdad? Y después entonces la siguiente semana se le vuelve a pedir algo o se le invita a que ponga en práctica su... No, lo que pasa es que usted sabe, nosotros tenemos una tradición y no la puedo romper. Y así la tercera vez, y la cuarta, y les dice, pero vamos a ponernos de acuerdo, ¿cuándo es que tú puedes? Entonces siempre hay algo. Entonces uno dice, vamos a poner aquí, ¿a quién ama más esta persona? ¿Al Señor o a la familia? Entonces para todos nosotros allá era, este hermano ama más a la familia. ¿Ama al Señor? Sí lo ama, pero cuando toca poner, ahí es donde está la dificultad. Y es incómodo, y es difícil, déjeme decirle, balancearse bien allí, pero solamente la sabiduría de Dios es el que nos va a dar el balance idóneo para poder amar con toda nuestra familia y a la vez poder servirle a Él. Eso es posible, porque si no, entonces nadie pudiese amar y servir al Señor. Todos tenemos esa batalla, pero está de nosotros determinarnos a seguir a Él. Fíjense, quiero contarles algunas anécdotas nuestras de familia. Cuando yo tenía 2 semanas de nacido, mi papá, Augusto San Pedro, quien es un pastor también allá en Venezuela, quien estuvo acá en alguna oportunidad y predicó también. Él, cuando yo tenía 2 semanas de nacido, yo soy el mayor de los 3 hermanos, o sea, tengo 2 hermanas y yo, decidió irse como misionero a México. Y yo a las 2 semanas ya estaba montado en un avión, yéndome con mi papá y mi mamá a México como misionero, y estuvieron allá 2 años y medio sirviendo tiempo completo como en la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, ganando a estudiantes para Cristo. Pero detrás de eso había un sacrificio que él estaba haciendo porque mi abuelo, el papá de él, era un hombre de negocios. Y tenía aspiraciones con su hijo, tenía proyectos con su hijo, ¿verdad? Un hombre de negocios, tenía hoteles, tenía car dealerships por toda Caracas, allá en Venezuela. Era un hombre muy próspero económicamente, empresario, y quería que su hijo lo reemplazara, pero su hijo decidió, no, yo entendí el llamado de mi padre a irme como misionero tiempo completo, y se fueron y no tenían realmente nada de dinero porque mi abuelo le dijo, no te vamos a dar nada, si te vas por esa ruta no te doy nada. Entonces imagínense qué difícil para alguien. Pero él decidió seguir a Cristo y a su llamado. Yo no estoy diciendo que todos ustedes se tienen que ir de misioneros para algún otro país. Lo que estoy diciendo es que ese era el llamado que Dios le estaba haciendo a mi papá, de seguirle en esa dirección. Porque mi papá tenía planes y mi abuelo tenía más planes para él también, pero Dios tenía unos planes. Y él escuchó los planes de Dios y él obedeció los planes de Dios. Y de eso se trata el discipulado. Al final, si yo paro aquí, ya termino el mensaje, me voy feliz si ustedes captan eso. Se trata de no tus planes, sino los planes de Dios. Te pregunto, ¿tú se los has consultado al Señor? ¿Tú le has consultado, Señor, qué quieres tú para mí?
Y eso requiere que te acerques a Él, que ores y que aprendas la palabra, porque su plan está revelado acá en su palabra, en la Biblia. Ahí está lo que Él quiere. Mientras tú te mantienes ahí, si tú nunca lees la Biblia, no vas a saber qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Cómo te haces tú un discípulo de Jesús? Leyendo la Biblia y estando en comunión aquí en tu iglesia con gente con quienes creces en la palabra, ¿verdad? Bueno, ese es el primero. Entonces, el tema de las relaciones y de tus proyectos de vida. El segundo, el versículo 27. A ver, lo tienen por ahí, el versículo 27. ¿Qué dice? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz? ¿Qué se les ocurre? Piensa ahí un momentico, no lo diga en voz alta, pero ¿qué es eso de llevar la cruz? ¿Usted cree que Jesús estaba hablando de que usted va a agarrar una cruz como las que está detrás de acá y te la vas a tener que poner así y llevarla para el colegio o para la escuela o para la universidad o para el trabajo? O sea, no es para nosotros hoy en día no significa algo literal, pero para lo que estaba hablando, ahí él sí lo entendía muy bien, porque era una forma en el Imperio Romano en ese momento de vergüenza pública, ibas a ser ejecutado, estabas listo para ir a morir, así como él mismo llevó su cruz, ¿sí? Era un símbolo, de alguna manera, de ser un espectáculo público vergonzoso, vamos a decirlo así, porque literalmente pasabas por el medio y todo el pueblo te veía, dice, ay, mire, Entonces Jesús estaba diciendo, seguirme a mí es como que si cargaras una cruz y estuvieras pasando por algo muy vergonzoso en tu comunidad todos los días. Es más o menos así. ¿Te gusta? ¿Te motiva? ¿Verdad? Entonces yo digo, ¿Jesús estaba motivando a la gente o estaba qué? Estaba estaba retando a la gente, estaba desafiándola, estaba diciéndole, mira, esto no va a ser nice, no va a ser público. Fíjense, cuando yo entraba allá en Venezuela, en Valencia, donde estábamos, al club donde pertenecíamos, normalmente cuando terminábamos de hacer algún deporte o algo, entraba al locker de caballeros, al baño de caballeros, y estaba mucha gente ahí hablando, pero ustedes saben, la mayoría de la gente no es cristiana y normalmente en los clubes cuando hay lockers así, está todo el mundo ahí hablando de cualquier cosa que no es lo más espiritual precisamente. Pero cuando yo llegaba por ahí, un silencio así. ¿Cómo está Jesús? Ellos saben que yo soy cristiano, ¿verdad? Entonces, no, mira, sin groserías aquí, sin andar con malas, porque llegó Jesús aquí, cuidado, ¿cómo está Jesús? Entonces, tú veías que todo el mundo cambiaba así. Entonces, ¿saben qué es lo que significa lo de la cruz? Es eso. Cuando tú pasas, si tú llevas impregnado a Jesús en tu vida, tú sabes que va a ser la cosa incómoda. Cuando yo a los 21 años, escúcheme esto, los chicos, los jóvenes, ser cristiano en mi comunidad y en mi entorno no era nada divertido, sinceramente, porque había muy pocos cristianos en mi comunidad. Había muchos, religiosos muchos, pero cristianos, genuinos, espirituales, había muy poquitos. Yo tomé una decisión de seguir a Jesús. Yo lo conocí desde muy temprano, pero yo andaba por allí en la vida, en mis teens, hasta los 21, yo estaba ahí desconectado de las cosas de Dios. Y un día el Señor tocó mi corazón, me dio una segunda oportunidad y la agarré. Y cuando estaba caminando en esos días, yo recuerdo que no fue que los amigos, no fue que yo dejé a mis amigos, fue que mis amigos me dejaron a mí. Ellos dejaron de invitarme a las fiestas, dejaron de invitarme a sus casas, a las reuniones, dejaron de invitarme a los eventos cool. Eso es llevar una cruz. Porque cuando tú te pones al lado de Jesús, lo que está diciendo Jesús es que la gente te va a empezar a menospreciar, se van a burlar de ti y te van a ver así extraño y no te van a decir nada, pero te van a empezar a menospreciar con su mirada. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a eso? ¿Tú estás dispuesto a tomarte en serio? Y en el comienzo, para mí, les soy sincero, no fue nada divertido. Pero por otro lado dije, Señor, si esto es lo mejor que me puede pasar a mí, por favor, yo quiero ir en pos de ti, porque yo tengo mi identidad ahora, quien yo soy, ahora está anclado en ti y en tus enseñanzas. Y si todos los demás, si yo no estoy satisfaciendo a todo el mundo, pero te estoy satisfaciendo a ti, yo quiero estar ahí contigo. Y entonces es perder el favor del mundo y ganar el favor de Dios.
De eso es lo que se trata, ser un discípulo genuino de Jesús. Y yo ahora soy lo que soy en Él y no me avergüenzo, a pesar de que cuando camine, ustedes, los que han visto la película de Jesús, los que han leído el Evangelio y lo conocen, saben lo que significó para Jesús lo que se llama la vía dolorosa. Cargar su cruz, es pesado, es incómodo. Pero a pesar de todo eso, en medio de toda la dificultad de todo eso, es lo mejor que nos puede pasar. Y Jesús nos dice, no te preocupes, esto aunque parece difícil, vale la pena y te tengo unas promesas. Yo se las voy a compartir y con eso voy a cerrar. Yo quiero dar este tercer punto solamente, antes de cerrar, para que nos llevemos los tres, ¿verdad? ¿Cuál es el tercero? El versículo 33. Vamos a brincar hasta el versículo 33 y dice, ¿qué dice el versículo 33? A ver ahí. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok, aquí está hablando entonces ¿de qué? De las posesiones. Ok, primero nos estaba diciendo, aborrece a tu padre, tu madre, eso tiene que ver con las relaciones, ¿verdad? Luego está diciendo, asimismo, o sea, el que no renuncia a su propia vida, entonces ya no es relación, ya es a tus planes, a tus proyectos. Tus planes son más grandes que los proyectos de Dios para ti. No, entonces el tercero tiene que ver, está dispuesto a llevar tu cruz. Y este último tiene que ver específicamente con las posesiones. ¿Tienes tus posesiones? O sea, ¿cuáles son las posesiones? No sé, los activos, tu carro, tu casa. Sí, las cosas que son tan cómodas aquí. ¿Cuántos de ustedes pueden aguantar dormir una noche sin calefacción? ¿Verdad? O sin aire acondicionado en el verano, ¿verdad? Déjenme decir, fíjense esto. Yo, aunque ustedes no lo crean, yo tenía el pelo largo. ¿Okay? Y lo tenía como por acá y surfeaba. Allá en Venezuela vivíamos a 20 minutos de la playa. Y a eso de entre los 18 y 21, 22 años, yo tenía mi pelo largo, íbamos 2, 3 veces a la playa. Imagínense ese ambiente de surfing, reggae music. Okay, ese era mi ambiente normal. Y entonces había un dicho entre los surfistas que decía que no se presta ni la tabla, ni el carro, ni la novia. ¿Qué le parece? Entonces yo, en la medida en que empecé a conocer de las cosas de Dios, me di cuenta que, bueno, la tabla, ¿por qué no la puedo prestar? Si hay una persona que no tiene tabla y quiere surfear y me arriesgo. El carro, oye, ¿verdad? O la troca, o qué, ¿cómo? Después ¿cuánto ustedes se la prestan así a cualquiera así, verdad? ¿Cuán cómodo se sienten prestarlo? No, te presto mi carro por una semana, llévalo donde tú quieras. Millas ilimitadas, brother. Visita a tu familia en Colorado si quieres, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes? ¡Ey, no, esa es mi troca! ¿Verdad? Pero lo de la novia, esa sí no, ¿verdad? Esa sí no se comparte, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que para mí, compartir mi carro, compartir mi tabla, tenía sentido, pero es incómodo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto tú estás muy apegado a tus cosas materiales, que no estás siguiendo a Jesús porque no quieres soltar las cosas, las comodidades que tiene? Entonces, no lo vamos a leer ahorita, pero en Mateo 19, 21 está un ejemplo de un joven que no aceptó vender todo. Que Jesús le dijo, hey, pero vende todo lo que tienes y sígueme. Y él dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, está muy apegado a estas cosas temporales de la vida. Es importante tener las cosas no con el puño cerrado, sino sostenerlas así abiertas por si acaso Dios quiere ponernos algo más, algo mejor. Y esto tiene que ver con nuestra actitud hacia las posesiones. No es que es malo tener cosas. Ahí no dice Jesús eso. El problema es si las cosas te tienen a ti, ¿sí? Si las cosas están impidiéndote ser ligero para ir a servir al Señor. Hay personas que hoy en día hay un movimiento de generosidad del que estoy bastante involucrado, donde estamos viendo y llevando un mensaje de que si tú tienes una vida muy compleja, tienes muchos apegos a lo material,
Tienes tantos problemas que resolver y cosas que arreglar todos los días que no te da tiempo para ir a servir y a comunicar el mensaje del Evangelio, y llevar esperanza, amor a la gente. Entonces, vivir una vida más sencilla tiene mucho sentido. Entonces, la simpleza está asociada también a esto de poder ser un discípulo de Jesús. Yo recuerdo hace algún tiempo que había aquí precisamente en Virginia Beach, no voy a decir quién, pero que era una persona que era tan dispuesta, y decía, me dijo así una vez, me dijo, hermano, yo no tengo ningún problema en quedarme sin dinero todas las semanas, y lo doy, y mi esposa se pone brava conmigo porque ella por un lado quiere ahorrar, y yo por otro lado me desprendo, porque las posesiones no las vamos a poder llevar. Para mí lo más importante es los proyectos de Jesús en mi vida. Entonces yo les dije que quiero cerrar con una palabra de esperanza, porque muchos de nosotros dirán, wow, servir a Jesús es muy difícil, no me puedo apegar a las posesiones, voy a ser criticado, no la voy a pasar bien, y por otro lado voy a tener que tomar decisiones con respecto a qué es lo primero en mi vida en cuanto a las relaciones que tengo. A veces tocará dejar a alguna persona que nos esté impidiendo, o alejarnos de personas que nos están impidiendo acercarnos a Cristo. A veces nos tocará redimensionar nuestras relaciones familiares. Por ejemplo, yo tengo un grupo de una de mis familias que son tan consumidores que yo dije, no puedo, de tiempo y todos los días 400 mensajes, no puedo porque me distrae. Y dije, pero yo me quiero seguir relacionando con ellos. ¿Cómo hago, Señor? Dame sabiduría, porque yo los amo, pero yo te amo más a ti y el tiempo para ti es más importante. Es decir, tenemos que tomar decisiones, y a veces son decisiones radicales, a veces son pequeños ajustes, pero seguir a Jesús tiene su cuestión. En una oportunidad, Columba, un hombre llamado Columba, dejó Irlanda en el año 563 después de Cristo. Algunos pocos estuvieron ahí vivos en esa época, ¿verdad? No todos. Para ir a Escocia a predicar. Dios lo llamó a predicar. Y cuando él llegó allá, ¿saben qué hizo? Hizo un monumento, donde enterró la barca en la que llegó, diciendo, no hay vuelta atrás para mí. Él agarró la barca en la que llegó a ser misionero en ese sitio y la enterró e hizo ahí una conmemoración. Dijo, esto lo hago para tener un recordatorio todos los días de que yo decidí seguir a Cristo, y siguiéndolo, Él me envió para acá y yo me lo tomé en serio. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos nosotros esa disposición? En Venezuela diríamos ese guáramo, ese empuje, esa disposición radical de ser discípulos de Jesús, involucrarnos con Él, acercarnos a Él. Bueno, en el Evangelio de Marcos, a ese joven que les estaba hablando yo, que Jesús le dijo que por qué no lo seguía, pero él se puso triste porque él tenía muchas cosas y no se quería deshacer de todos los carros, no se quería deshacer de todas las comodidades. Pero aún así Jesús le dijo eso, le dijo, escúchame esto, en Marcos 10:29 dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Mi hermano, vale la pena seguir a Jesús. Él dice, Él te está prometiendo, dice, si tú lo pones a Él de primero, va a haber sacrificio, pero yo te prometo que te voy a dar 100 veces más las bendiciones que tú estás recibiendo en este momento en tu vida integral. Yo les confieso que cuando yo vine por primera vez, yo viví 2 años aquí en Virginia. Yo viví del año 2003 y 2004 aquí en Virginia Beach. Fui a la universidad aquí, a Regent, y para mí no fue fácil, porque fue la primera vez que yo tenía 24 años, no saquen la cuenta de qué edad tengo, ¿verdad? 45. Cuando tenía 23, 24 años, tomé la decisión, escúchame esto, yo estaba en Venezuela trabajando en un cargo muy alto, a muy temprana edad, en el banco número 1 del país, como ejecutivo de ventas de la región central,
No había razones para irme, no tenía ni un año en el cargo. Mucha gente anhelaba tener un cargo así, ganaba mucho dinero para ser un joven de 23, 24 años. Y para mí, la próxima voz de Dios era venir a una universidad cristiana para formarme de cómo estar en el mundo de los negocios, pero a la vez conocer más de la palabra de Dios. Eso era lo que Dios tenía para mí. Y yo dejé el trabajo, dejé mi rol que tenía ya de apoyo en la iglesia, dejé mi carro nuevo y me vine sin carro, pasé varios meses sin carro. Y tenía que orar, Señor, ¿quién me puede llevar hoy a Walmart? Que se me acabó la leche. Sí, porque ni siquiera los roommates tampoco tenían carro. Entonces, y no conocía a nadie. Y fue una decisión. Y dejar a mi familia. Ustedes saben cómo somos nosotros los hispanos, ¿verdad? Y mi familia, mi mamá, mi abuela, mis primos, wow. Pero fue una decisión entendiendo que eso es lo que Dios quería. Y les prometo que Dios me ha cumplido fielmente esto que acabamos de leer de su provisión. Dios ha sido fiel. Dios, cuando yo llegué, un día me llaman y me dicen, Jesús, ¿tú tienes carro? Me llama una persona. Yo, no. Alguien ha regalado un carro y Dios puso en mi corazón, entre los muchos estudiantes internacionales que había aquí en la universidad, que te llamara para que te regale un carro. Y yo no sé ustedes, pero en nuestros países uno no está acostumbrado a que le regalen carros todos los días, ¿verdad? Y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿en serio? ¿En serio? Sí, sí. Y después entonces hice una comunidad hermosa, conocí gente hermosa acá. Dios me dio nuevos amigos aquí en la localidad. Y de hecho, la razón por la que estamos acá, en cierta forma, tenemos familia y tenemos amistad, estamos acá. Pero lo que les quiero decir con todo esto, mis hermanos, es que Dios fue fiel conmigo. Dios puede ser fiel contigo. Pero no porque haya sido fiel conmigo, solamente es que va a ser fiel contigo. Es que Él te promete que si tú le sigues, te dejas discipular por Él a través de tu iglesia local, Él te va a dar 100 veces más de todo aquello que tú pongas encima. Dios no está jugando carritos y Él quiere que seamos fieles a Él. Tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Yo quiero cerrar con una oración. Yo no sé si puede ser que alguien aquí pueda, que sea primera vez que está acá o ha estado viniendo más desde un punto de vista religioso, pero no ha entendido que el cristianismo es solamente seguir a Jesús. Yo quiero que hagamos una oración en la que pongamos realmente, o sea, que nos definamos, vamos a definirnos, ¿verdad? Señor, si yo te sigo, yo estoy entendiendo que tú quieres que yo sea firme aquí con esto y que no esté jugando al juego del cristianismo, sino más bien, ¿qué es lo que tú quieres para mí, para yo salir y obedecer? Es fe y obediencia. Fe y obediencia. Eso es seguir a Jesús. Es escucharlo y hacer lo que Él te diga. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta oportunidad de hoy venir a compartir acerca de tu palabra y de que vemos que tú no querías que la gente te siguiera por seguirte. Tú te paraste, te volteaste y le dijiste, espérense un momento. Tú me estás siguiendo de verdad. Tú quieres pagar el precio. Pero si lo llegas a pagar, déjame decirte que te voy a bendecir. Eso fue lo que pasó ahí. Así que si alguno aquí ha dudado de que seguir a Jesús vale la pena, que hoy sea tu último día de duda. Y que tú dejes que por medio del Espíritu Santo, Él empiece a hacer una obra hermosa en ti y tú empieces a seguirlo con pasión y seas su discípulo digno y seas un discípulo apasionado. Y te doy gracias, Señor, porque si hay alguien aquí que no te conoce, pueda hoy, primero que nada, pedirte perdón por todos los pecados, por todas las cosas que haya hecho, que te hayan desagradado y por haber vivido su vida para sí mismo y no vivido para ti. Perdónanos y dales la oportunidad de que hoy deposites su fe en ti. Dile, Señor, yo quiero depositar mi fe en ti hoy. Hoy yo quiero seguirte fielmente hoy y yo quiero ser un discípulo tuyo hoy. Yo quiero ir a seguirte, abrazarte. Enséñame, Señor, enséñame para hacer todo aquello para lo que yo nací, para lo que me creaste, y bendice mi vida. Y estoy aquí expectante a tus promesas de que me vas a dar 100 veces más de lo que yo esté entregando por seguirte a ti, Señor. Y seamos radicales en nuestra fe de hoy y para siempre, para disfrutar de tus promesas y de tu bendición. Así te damos gracias, ponemos nuestras vidas en tus manos y afianzamos y afirmamos nuestra confianza en ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les quiero mucho y con mi esposa les amamos.